¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy hemos escogido como tema el libro Introducción a la Correduría Pública del autor Alfredo Trujillo Betanzos. Este libro, que es el libro que ves aquí, es de la editorial Lid y también Trujillo Betanzo y Asociados. Y bueno, el maestro Trujillo, ahí estás viendo en pantalla una foto de él y del libro, es Alfredo Trujillo Betanzos. Él vive en la Ciudad de México, es corredor público. Es el corredor público 65, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Empresarial por la UNAM y maestro en evaluación inmobiliaria e industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Y bueno, en el libro vas a encontrar, por ejemplo, una frase que dice: después de ser parte durante varios años de los cursos que Trujillo Betanzo y Asociados imparte a los futuros corredores públicos, he descubierto que el principal problema al que se enfrentan quienes incursionan en este mundo es no hallar materiales y estudios que les muestren de forma estructurada y general las áreas que hay que recurrir para tener una correcta preparación como auxiliar del comercio. Entonces, esta es una frase del autor. Y bueno, vamos a mencionar en esta cápsula cuáles son las principales ideas que, en mi punto de vista, quiere transmitir el autor sobre esta disciplina que es la correduría pública. Entonces, por ejemplo, el corredor público está para apoyar a las empresas, a todos los actos del comercio, pero una de las reflexiones que plantea el maestro es, bueno, la legislación no es una fantasía para muchas microempresas, es decir, se les llena de trámites, de expedientes, etcétera. O sea, casi tendrían que tener un contador especializado para esto, para aquello. O sea, por eso dice, no es una fantasía, no debería de haber un programa de apoyo más simplificado para todas las pymes. Y bueno, una función del corredor público, dice, es la disminución de los trámites y el acceso a los microcréditos. Y bueno, él continúa también, él y muchos en Latinoamérica hablan sobre si las empresas son tratadas con falta de realismo, es decir, esta lista de elementos técnicos o como le dicen, tecnócratas que deben cumplir para salir y estar en el mercado, casi que es más difícil abrir una empresa que cerrarla, ¿no? Es muy difícil. Entonces, es otra de las reflexiones. Y bueno, precisamente por eso la correduría pública debe trabajar de la mano con las microempresas, ¿no? Porque el corredor público puede hacer muchas cosas. Ahorita vamos a ir viendo pues las 4 principales funciones, que es fedatario de valor, puede fungir como evaluador, como árbitro, etcétera, como asesor. Entonces, también otra de las partes que nos reflexiona este autor nos dice que una cosa es el comercio cuando se inventa como actividad, como intercambiar, y otra cosa es el comercio a partir del Código del Comercio de Napoleón. Entonces ahí es como un parteaguas. También nos menciona sobre lo que muchos autores han planteado, o sea, qué tan fácil o difícil es establecer los límites entre el derecho civil y mercantil, cuáles son los actos que se pueden confundir, cuáles son los actos puramente civiles, puramente mercantiles, y bueno, decíamos los que tienen matices o que se pueden confundir. Por ejemplo, otra de las cosas que nos reflexiona el autor es que a los corredores les está prohibido comerciar por su cuenta o ser comisionista. O sea, ellos representan a las empresas, están dedicados. Los corredores públicos, privados, notarios, son algunos de los auxiliares en el acto del comercio. Otra idea que nos hace hincapié el maestro Trujillo es, los corredores son accesorios al comercio, pero no son comerciantes. Es decir, el corredor público es un puente entre comerciantes, pero con reconocimiento oficial. Y bueno, otra reflexión muy importante de este libro es que el maestro Trujillo nos dice que en toda América Latina la figura del corredor público ha caído mucho en desuso, a excepción de en México, ¿no? En México sigue siendo clave, ¿no? Existe, por ejemplo, la Ley Federal de Correduría Pública, donde se establecen las facultades de los corredores públicos, que decíamos pueden hacer algunas funciones notariales, de árbitro, de evaluador y de asesor. Destaca también el libro que la fe pública corresponde al Estado y es un medio, no un fin. Reflexiones que pueden encontrar desglosadas: cuál es la causa final de la correduría pública, a dónde debe llegar para justificar su ser. Por ejemplo, otra de las cosas que conviene mencionar o que puedes aclarar después de leer el libro es que si el corredor público, si es como evaluador, puede hacerlo en toda la República sin problema. Pero si es como fedatario público en función de notario, entonces solo puede hacerlo en la plaza donde fue habilitado. Entonces, ¿sí? Son de las cosas que vas entendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser corredor público? Bueno, pues cumplir los requisitos y pasar el examen, que es en 2 partes. También menciona un poco sobre los colegios, decíamos en México, bueno, es muy importante.
convenios de suplencia y asociación entre corredores. Si hablamos de empresa, otro de los principios que menciona el libro es el due diligence y la diferencia con la auditoría legal. El valuador, por ejemplo, nos dice el maestro Trujillo, no crea valor, solo interpreta la consideración que el mercado tiene sobre un bien. El valuador traduce la constante universal que es la moneda. O sea, de acuerdo con esto, el valuador solo interpreta lo que hay en el mercado y lo traduce a dinero. La evaluación es economía aplicada, ¿sí? Por ejemplo, en la mayoría de las facultades, esta disciplina la enseñan en arquitectura o ingeniería. No debería, si es economía aplicada, esta especialidad, esta evaluación pertenecer a la Facultad de Economía y Finanzas en todo el país, pues está en la ingeniería y arquitectura. Es solo una consideración o una reflexión, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que te menciona el libro es sobre la diferencia entre la legislación en materia de evaluación aplicables a corredores públicos o valuadores. También a detalle cuáles son las diferencias que tiene que tener el escudo nacional en los símbolos de un notario y de un corredor público. Decíamos, se menciona sobre la fe pública en notarios y en corredores, la aplicación del corredor federal y también solo local. Decíamos, la fe pública es por excepción al corredor para actos de notarial mercantil, pero solo lo puede hacer en la plaza donde fue habilitado. ¿En qué actos jurídicos pueden intervenir? Solo en los del comercio. O sea, de acuerdo con el libro, un corredor público le puede hacer actos, por ejemplo, certificar documentos, etcétera, como de actos notariales, pero solo sobre actos de comercio, ¿no? Diferentes posturas sobre lo que es un hecho mercantil. Se menciona la del autor Rocco y la del autor Díaz Bravo. Una reflexión más filosófica del maestro nos dice: si el corredor público puede hacer todo lo relacionado a actos de comercio, ¿qué pasa si yo soy comerciante y me quiero casar con una mujer que también es comerciante? Entonces, si me puede casar un corredor público, pues son actos de los comerciantes, ¿no? Entre dos comerciantes es un acto puramente mercantil. O sea, es una reflexión más sobre una postura de la ley, no que pueda ser así, ¿no? Sobre la fe pública, bueno, se menciona que el corredor puede representar, decíamos, a nivel federal asuntos de evaluación, pero solo a nivel local donde sea fedatario. El corredor puede certificar y cotejar documentos de carácter mercantil. Decíamos, es un enlace entre las partes, pero con reconocimiento oficial. Otra función, bueno, es la de árbitro, ayuda a la resolución de controversias, puede determinar el idioma, las fechas, los acuerdos y los sistemas que hay para la resolución de controversias. Entonces, si ustedes desconocen por completo el mundo de la correduría y quieren hacerse una idea de cómo funciona este mundo, cuáles son las capacidades del corredor, sobre leyes, es un tratado profundo. Ahorita tratamos solamente de transmitir las ideas, es únicamente mi opinión. Ustedes, bueno, los invito, este libro lo pueden adquirir en ebook, también en las principales cadenas. Pongan el nombre en Google y de inmediato les sale a la venta, ya sea que se lo envíen en físico, como lo compré yo ahora en este tema de la pandemia, o en versión electrónica. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima cápsula de Hablemos de Evaluación. Muchas gracias.